Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con esta serie y hoy vamos a ver un estudio en el capítulo 14, donde a partir del versículo 6 en adelante se ven a tres mensajeros que aparecen desde el cielo para traer mensaje a la tierra. Un mensajero predica el Evangelio eterno, otro mensajero hace una proclamación, un anuncio de la caída de Babilonia, y el tercer mensajero está advirtiendo a los moradores de la tierra en relación con el anticristo, con la bestia. Y ahí es donde estábamos detenidos, así que ahí vamos a retomar y vamos a continuar avanzando un poquito más. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor su dirección, que Dios nos dirija. Nos vamos a poner en sus manos, confiando en el Señor y que Él nos lleve a lo largo de esta tarde en este estudio y que nos enseñe, que nos hable la palabra, que Dios nos hable. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día y gracias por una nueva oportunidad de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu obra en medio de nosotros. Son tiempos muy complicados, la fe está en crisis, hay mucha frialdad en el corazón del hombre y también de los creyentes. Por ese motivo necesitamos acercarnos al calor de tu presencia. Necesitamos oír tu voz, llenarnos de tu palabra para que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestro corazón, para poder estar llenos de él, del Espíritu Santo. Por eso, Señor, perseveramos en este tiempo de estudio cada día y te pedimos tu dirección para que tú nos hables, que todo lo que digamos y hagamos venga de ti, esté conforme a las Escrituras, a la verdad de tu palabra. Toca corazones, llega a cada uno de mis hermanos. Tu palabra es viva y es eficaz y es activa, es dinámica. Por eso confiamos que más allá de poder aprender algo, sabemos que tú nos quieres hablar y queremos estar atentos a tu voz. Te lo pedimos todo muy agradecidos y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a todos los que os habéis conectado a este directo. Algunos no lo pueden ver en directo, lo ven en diferido. Hay algunos hermanos que tienen por costumbre escribir aquí en el chat en directo. Y bueno, me tomo ese momentito para corresponder a los saludos. Germán, bendiciones. Miriam, buenas tardes. Yoli, Gaby, buenas noches. Bienvenidos. Adriana, buenas noches o buenas tardes. Benito Merideño, buenas tardes. Paco, Rosario, buenas tardes, bienvenidos. Liliana, Juan Bermudo. Hay otros hermanos escribiendo, hay otros que están ya preparados con sus Biblias, sus cuadernos. Esto es un estudio bíblico, así que compórtate como un estudiante de la Biblia. Cecilia, buenas tardes. Beatriz, buenas noches. Para algunos es buenas tardes, para otros buenas noches. Estamos ahí, ¿no? No sabemos bien si ya saludamos por la tarde, si ya por la noche. Con el cambio horario al de verano, pues todavía hay luz de día a esta hora. Muy bien, vamos a Apocalipsis 14. Hemos estado leyendo el último día el versículo del 9 al 11, vamos a recordarlo, y llegaremos hasta el 13. Comienzo en el 9, 14:9 de Apocalipsis. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El otro día ya estábamos meditando en esto, estábamos viendo que, bueno, es preferible, mucho menos grave que el anticristo te corte la cabeza,
que no que tengas que beber el cáliz de la ira de Dios. Solamente Dios puede salvar o condenar, Él es el único juez justo. Solamente a través de Jesucristo podemos adquirir la salvación. Entonces, si por miedo a lo que te puede hacer el hombre estás dispuesto a rechazar la salvación sabiendo que te condenarás para siempre, si por el temor a lo que te pueda pasar, aunque sea perder la vida aquí en este mundo, Jesús decía que cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquellos que tengan que escoger y por miedo, por cualquier otra razón, escojan al anticristo, pues a ver lo que después en la eternidad van a tener. En el capítulo 21, aquí de Apocalipsis, se nos da una lista de todos aquellos que van al infierno, de todos aquellos que van a ser echados al lago de fuego. Y es interesante que lo primero que se menciona en la lista es a los cobardes. Eso es lo primero que se menciona. ¿En qué sentido? Porque yo creo que una gran mayoría nos podríamos considerar cobardes. Pero evidentemente ahí está hablando de unas personas concretas. Está hablando de aquellos que por su cobardía estuvieron dispuestos a adorar y servir a la bestia por miedo a lo que les pudiese hacer y rechazar al Dios del universo. Estuvieron dispuestos a cambiar a Dios por el gobierno de Satanás. Entonces, pues, si tú te marcaste con el sello de la bestia, pues eso es lo que tendrás. Tendrás lo que la bestia te pueda ofrecer, y la bestia no te puede ofrecer vida eterna. Seguimos, y el humo de su tormento, estoy en Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí queda claro, el humo de su tormento por los siglos de los siglos. El que adore la imagen de la bestia, el que rechace a Cristo como su Salvador personal, solamente le cabe esperar tormento eterno. Versículo 12, 13 y 12 y 13, perdón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bien, se habla de los mártires, aquellos que van a morir de aquí en adelante, dice el versículo. El anticristo instaura el gobierno del miedo. Aquí los que se opongan al anticristo, los que no acepten ser sellados con el 666, aquellos que no quieran adorar su imagen, aquellos que quieren servir al Dios vivo, bueno, van a ser perseguidos, van a ser torturados, aquí se menciona bienaventurados los muertos, van a ser guillotinados, les van a cortar la cabeza. Esa va a ser la forma, el método que la bestia va a instaurar de ejecución. Los que sean condenados por no servirle y adorarle, simplemente se les cortará la cabeza. Bueno, este es un método histórico, ya se ha utilizado esta forma de ejecución a lo largo de la historia, especialmente en Francia. En Francia se adoptó este sistema de ejecución, la guillotina, desde el año 1792. En ese año, en plena Revolución Francesa, el gobierno instaura esta forma de ejecución. La intención es que sea una forma de ejecución vistosa y que cause miedo en la gente para frenar la rebelión, para frenar la delincuencia, para frenar a aquellos que estén pensándose oponerse al gobierno. Joseph Ignace Guillotin no es el inventor de la guillotina, pero se le dio su nombre porque sí fue el que la adoptó como método de ejecución. Él era médico, pero también era diputado del gobierno en Francia,
Y este tal Joseph Ignace Guillotin es el que propone que se instaure este sistema de ejecución en Francia. Los condenados a muerte serán guillotinados. El inventor fue un tal Tobias Smith, que era fabricante de clavicordios. Y bueno, pues en sus ratos libres le dio por inventar cosas e inventó la guillotina. Y este Joseph Ignace Guillotin fue el que propone en el gobierno que se utilice como forma de ejecución. La guillotina era el método de ejecución en Francia y estuvo vigente, escucha bien, hasta el año 1981. Desde el 1792 hasta que François Mitterrand, el presidente francés, la abolió en el 1981. Parece mentira que hace poco tiempo, hace pocas décadas, que en Francia todavía era la forma legal de ejecución. De hecho, fue en el año 1977, el 10 de septiembre, que se ejecutó la última persona con este sistema, la guillotina. 1977. 4 años después se abolió, en el 1981. El ejecutado fue un tunecino. Se le acusó de homicidio, de asesinato, y murió ejecutado en la guillotina. Se llamaba Hamida Jandabi, algo así. Bueno, lo que sí que se comprobó, las estadísticas dicen que en Francia, cuando se instaura esta forma de ejecución, la guillotina, y se hacen públicas las ejecuciones, no era a puerta cerrada, se hacían en lugares públicos donde todo el pueblo asistía y lo podía ver, la ejecución. Lo que sí que dicen las estadísticas es que los delitos descendieron, se notó que descendieron. Esa forma de morir es rápida. El otro día estábamos comparándola, por ejemplo, con la cruz. Cuando predicamos ahora en Semana Santa acerca de la forma en la que Jesús murió, la cruz era una forma terrible de morir, era una forma lenta, era una forma denigrante, humillante, dolorosísima. El que era crucificado sabía que podía permanecer días en agonía. En cambio, la guillotina, pues, es un instante. Pero el efecto que causa eso de separar la cabeza del cuerpo y que la gente lo pueda ver hace un efecto pues bastante chocante. Dicen los expertos que el corte de la cabeza podía seguir consciente hasta 30 segundos después de ser separada del cuerpo. Claro, es un corte rápido y el cerebro todavía tiene sangre, tiene oxígeno. Entonces los expertos decían eso, que la cabeza podía seguir consciente hasta 30 segundos después de haber sido separada del cuerpo. Satanás va a instaurar un estado del miedo, del terror. La palabra terrorismo viene de terror, porque los terroristas lo que buscan es eso, es condicionar la vida de las personas a través del terror, del miedo. Los grupos terroristas que ponen bombas, que asesinan de diferentes formas. Hace pocos días hubo un asesinato con arma blanca por un terrorista no sé si fue en Francia o Alemania. El tiro aquí en España durante muchos años, una banda armada terrorista, ETA, utilizaba bombas, coches bomba, utilizaba el tiro en la nuca. Aparecían por ahí en la calle detrás tuyo y te pegaban un tiro aquí en la nuca. Las personas amenazadas por ETA, pues en sus testimonios cuentan el estado de terror en que vivían. Cada vez que cogían el coche y daban el contacto, dice que se quedaban unos segundos sin respirar, pensando que quizás fuese a explotar el vehículo. Cuando salían a la calle tenían una especie de psicosis, no paraban de mirar hacia todas partes.
Eso sin duda condicionaba la vida. El terrorismo islámico también provoca eso, donde momentos donde ha habido atentados en todo el mundo. Satanás va a hacer eso, va a tratar de instaurar ese estado de miedo, porque el miedo esclaviza. Cuando tú tienes miedo, tu forma de pensar cambia. Cuando estás bajo un estado de estrés, de terror, de miedo, no se piensa con coherencia, no se piensa con claridad, se ven cosas donde no las hay, te imaginas cosas que no existen, te condicionas, cosas que harías normalmente dejas de hacerlas. Satanás sabe muy bien manejar todo eso. Satanás a veces a la Iglesia la quiere sucumbir bajo un estado de miedo. Hay lugares en el mundo en el que la Iglesia está fuertemente perseguida y sin duda los cristianos tienen que tomar una determinación. ¿Qué hacer? ¿Vivir su fe o renunciar a esa fe? Claro, si tú has conocido realmente a Cristo, si has descubierto realmente la verdad, digo realmente, porque una cosa es vivir una religión. Bajo un estado de miedo, al final se demuestra quién realmente es un verdadero cristiano y quién no. Ahora en todo el mundo, en nuestros países, aquí en España y en otros lugares, hay una forma en la que también se busca implantar cierto miedo en los creyentes, en la Iglesia. Los que predicamos así a través de las redes públicas, a veces se nos advierte, a mí a veces me han advertido, uy, esto que has dicho, ten cuidado las cosas que dices, porque hoy en día, si hablas de según qué colectivo, si dices según qué cosas, cuidado que te puedes buscar problemas. Entonces el que habla, el que predica la palabra de Dios públicamente, sabe que está expuesto a que alguien escuche algo que has dicho, se sienta ofendido, te puedan llegar a denunciar. Se sabe que redes sociales como Facebook o plataformas también así como YouTube han censurado a muchos predicadores, a muchos pastores, porque entendieron que algún contenido en el mensaje podía atentar contra algún colectivo, contra alguna ideología. Hoy en día se acusa muy rápidamente de ser xenófobo, se te acusa muy rápidamente de incitación al odio. Hemos pasado de que vivíamos en una sociedad en la que podía cada uno pensar lo que quería y exponerlo, libertad de opinión. Estamos en un país democrático, cada uno puede expresar lo que piensa y lo que quiere. Hemos pasado de eso a cuidado con lo que dices, que puedes tener problemas. Ayer estábamos hablando, Belén y yo, que ahora mismo hay un montón de las películas clásicas de Disney que las han censurado, las han quitado del mercado porque se les tildaba de que eran machistas, de que podían tener contenido racista, xenófobo, etcétera, etcétera. Nos hemos pasado toda la vida viendo esas películas de Disney y, que yo sepa, no hemos adquirido conductas agresivas contra nadie, ni nos condicionaron, pero hoy en día, en algunos aspectos, la piel está muy sensible. Digo en algunos aspectos, porque yo he escuchado, ahora hemos pasado la Semana Santa, yo he leído algún artículo criticando a Dios, a Jesucristo, a los cristianos, a la Biblia, y la verdad es que no se mordían la lengua. Eran ofensivos, artículos que hablaban de Dios en términos humillantes y rastreros y criticaban la Biblia y a Jesucristo y llamaban a Dios por lo que les parecía. Y ahí no pasa nada, eso es libertad de expresión. Pero si un cristiano habla de según qué contenidos, de según qué ideologías, según qué cosas, aunque sea su punto de vista, su opinión, no, eso está perseguido, está condenado. Te pueden censurar rápidamente y hasta te puedes buscar problemas legales. Evidentemente detrás de todo eso está el enemigo. Siempre ha buscado instaurar ese miedo en los creyentes para que nos callemos y no prediquemos el Evangelio. Hemos pasado más de un año con el COVID-19. Al principio, en el mes de marzo,
cuando se nos confinó y las iglesias también se vieron afectadas, al principio de la pandemia se redujo el aforo. Durante todo el mes de marzo el aforo estaba reducido al 30%. Entonces no nos podíamos reunir como siempre, teníamos que limitar al 30%. A mí me sorprendió mucho, me chocó, que de pronto muchos pastores, organismos evangélicos y como la propia Ferede, etcétera, dijesen que era mejor que cerrásemos las iglesias. Se recomendó, se insistía, hay que cerrar las iglesias, no podemos ser participantes en que el virus se propague y tal y no sé qué. Yo lo manifesté desde este medio, en muchos estudios y comentarios yo manifesté. Si alguno no se acuerda puede repasar los primeros estudios que dimos desde el 17 de marzo. Que yo no entendía esa postura de parte de líderes evangélicos, porque precisamente en tiempos de dificultad y de peligros, de terror, de miedo, de pandemia como este COVID-19, es cuando el cristiano tiene que transmitir con más fuerza el mensaje que significa el Evangelio. Es un mensaje de que en el mundo hay aflicción, pero que nuestra vida no depende del mundo, ni nuestra vida es el mundo. Entonces, por un lado está la fe, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que tener la confianza en Dios de que Él nos cuidará, y si te tienes que contagiar o no, pues la verdad es que yo, por ejemplo, decía, no entiendo que algunos líderes evangélicos están diciendo hay que cerrar las iglesias y que después yo me vaya al Mercadona a comprar. En marzo el Mercadona estaba así de gente y de pronto ahí me encontraba media iglesia y veía a líderes cristianos y tal, y no podemos reunirnos en una iglesia manteniendo, nunca dije que no tuviésemos cuidado y no mantuviésemos las medidas de seguridad, no, mantengamos las medidas de seguridad. Nos limitamos, dicen 30%, nos limitamos al 30%, pero no podemos cerrar la iglesia es lo último que se cierra. Durante todo este año, bueno, pues fueron cambiando las cosas. A final de marzo, principios de abril, ahí sí que estuvimos 2 semanas, creo que fueron 2 semanas, que se dijo que se cerraba todo, que no se podía tener nada abierto, y entonces pues esos 2 domingos nos conformamos en hacer los cultos en directo desde esta plataforma. Pero el resto de todo este tiempo, más de un año, si nos permitían abrir, sin duda hemos abierto, no teníamos la más menor duda, porque por un lado, Señor, tú sabes, estamos en tus manos, la iglesia le pertenece a Cristo, y no quiero decir de que por fe no nos vamos a contagiar, jamás dije eso, simplemente nos encomendamos a Dios. Cuídanos, Señor, tú sabes. Si tenemos que sufrir algún contagio o algo, lo asumimos, pero estamos en tus manos. Bueno, a día de hoy la iglesia siempre estuvo abierta, la iglesia de Valls, y en ningún momento nos hemos visto afectados por el COVID-19. Ha habido algún hermano que se contagió, pero precisamente era algún hermano que por motivos de trabajo no estaba viniendo a la iglesia durante meses. Entonces, como iglesia no nos vimos afectados. Eso no quiere decir que nos veamos afectados mañana, no estoy diciendo nada. Simplemente he dicho que hasta aquí nos ha cuidado el Señor. Mañana, lo que Él quiera. Pero podemos decir lo que hemos vivido. Y en más de un año tomamos una decisión creyendo que el Espíritu Santo nos estaba guiando a eso, y hasta el día de hoy Dios nos cuidó, Dios nos acompañó. Me acuerdo que al principio, en esa segunda semana, estábamos y fuimos a la iglesia como cada domingo. No os voy a decir que no teníamos cierto temor, porque era todo muy confuso, pero en las tribulaciones es cuando tenemos que ver en qué creemos y en qué no. O sea, no podemos dejar que el miedo nos condicione. Quiero decir, si tomamos
una decisión no tiene que ser condicionados por el miedo. ¿Me explico? Si tomamos una decisión, tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo y como guía la palabra de Dios. Cuando la Iglesia o los cristianos toman decisiones coaccionados por el miedo, en principio eso no viene de Dios, porque lo que Dios nos dice en su palabra es lo contrario: esfuérzate y sé valiente. Dios nos puede llevar a tomar decisiones, pero que no sea por el miedo, que sea por una convicción en el Espíritu, en oración y con la palabra de Dios, y en base a eso tomemos la decisión que tengamos que tomar. Pero yo veía a muchos de mis hermanos y a muchos pastores, líderes, instituciones que se llenaron de miedo, de temor, y actuaban en base a eso. Es que si nos contagiamos, es que puede ser de mal testimonio, es que puede morir gente en la iglesia. Sí, claro. Y cuando yo cojo el coche todos los días, es que me puedo matar en la carretera. Pero eso parece que ya lo tenemos asumido. Y cuando tú comes según qué cosas, pues puedes sufrir de colesterol y te puedes morir un día. ¿Entiendes? O sea, yo siempre protesté de eso. Que yo sé que hay alguno por ahí que se ofendió porque yo predicase así y hasta dijeron que era negacionista. Bueno, hablar por hablar es muy fácil. Negacionistas son aquellos que han negado que el COVID existiese, que el COVID era fruto de una conspiración de los gobiernos. Yo jamás. Bueno, los que me habéis escuchado siempre en los estudios, y siempre mi consejo ha sido ese: tened prudencia, tened cuidado, siempre respetemos las leyes, las medidas que nos imponen. Me acuerdo que creo que fue esas 2 primeras semanas que fuimos a la iglesia a hacer el culto dentro de las medidas permitidas. De hecho, éramos menos porque en esos primeros días la gran mayoría prefirió quedarse en casa y no llegamos ni mucho menos ni al 30%, y nos quedamos en un 15% a lo mejor. Estábamos ahí el domingo retransmitiendo el culto por aquí. Está grabado. Si buscas el primero o el segundo culto que tuvimos, yo creo que fue después del día 17, el primer domingo, que estábamos ahí en la iglesia y se ve en el culto. Yo estaba desde el púlpito dirigiendo y llamaron a la puerta de la iglesia, que estaba siempre abierta, pero alguien llamó, no entró, llamaron a la puerta y uno de los hermanos que estaban al final salió y yo oí que se hablaba, se oían voces al fondo y el hermano apareció otra vez así como muy, muy alterado, muy de esto. Y entonces me hacían señas y tal, y entonces yo entendí, digo, seguramente es la policía. Entonces entendí, entonces salí, se quedó ahí la cámara, el directo se quedó ahí unos 2, 3, 4 minutos ahí grabando, no había nadie en el púlpito. Algunos hermanos preguntaban, ¿qué está pasando? Yo salí y era la policía. Había un ejército de policías allí. Estaban los Mossos, había 7 u 8 Mossos, había unos cuantos guardias urbanos, había de todo allí. Y un Mossu pues preguntó si yo era el responsable. Dije, sí, soy yo, me llamo tal, soy el responsable. Y me dijo el Mossu, dice, ¿no saben que no pueden estar reunidos haciendo esta actividad? Me dice, así muy autoritario y muy... Y yo le dije, bueno, digo, yo tengo entendido que sí podemos, en las condiciones en las que estamos. No, ¿y quién le ha dicho que sí pueden? Digo, según el Real Decreto del 12 de marzo de este mismo año, tenemos el derecho a seguir con nuestras actividades religiosas utilizando el 30% del aforo. ¿Y qué real decreto es ese?, me dice el Mossu de Escuadra. Digo, perdone, usted es la autoridad, si usted no lo sabe, ¿yo qué le puedo decir? Digo, estamos un grupo muy pequeño retransmitiendo el culto por internet para todos los demás que no pueden venir. El otro Mossu que había, el otro policía, Mossu, para los que no son de aquí, no saben, Mossu es la policía autonómica de aquí de Cataluña, la policía de aquí. El otro Mossu que había al lado le dice, no, le hace así, le da así en el brazo al otro, dice, no, dice, es que nos han llamado a los vecinos, nos han dicho que esto estaba lleno de gente, que no sé qué y tal.
Digo, no, digo, si quieren pasar pueden mirar, digo, es un espacio público, se puede entrar, podemos entrar, sí, se hace así, se asoma el policía, solo a la puerta se asoma un poco y hizo un gesto así, vámonos, le dice al otro, pero el otro aún estaba así en una actitud, ¿no? Bueno, yo voy a hacer el informe, sí, porque yo el artículo, o sea, no estaba enterado, la policía no estaba enterado de lo que es el real decreto que se había dictaminado, ¿no? Yo haré el informe y si no tienen motivo de sanción, entonces pues no se preocupen, digo, no, digo, haga el informe, haga lo que quiera, lo que tenga que hacer, evidentemente. Pero todo eso condicionó a muchos creyentes. Muchos cristianos estaban atemorizados, estaban muy preocupados. El COVID. Claro, era una situación de psicosis colectiva. Yo les mostré a los hermanos, está ahí grabado en un estudio, os mostré, abrí en mi teléfono una página de un diario de noticias y le mostré, mira, esta noticia, COVID. No sé cuántos muertos, no sé cuántas de esto del COVID, Siguiente noticia, el COVID, no sé qué, tercera noticia, el COVID, no sé cuánto. Las 20 primeras noticias que leímos era COVID. Después apareció una que era de las telenovelas estas, de los reality shows, la noticia que había. Yo decía, no pasa nada más en el mundo, que solamente COVID. Sí, claro que era algo que nos golpeó así, no nos lo esperábamos. Pero, hermano, eres la luz del mundo. Si todos caen bajo un estado de pánico, aunque yo en mi corazón tenga respeto, tenga temor y me sienta inseguro, pero yo tengo que transmitir un mensaje. Yo tengo que decirle a mis hermanos, somos hijos de Dios. Ese domingo, la primera predicación que hicimos precisamente fue sobre el Salmo. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo... El que habita... se me cruzan las palabras. Bueno, ya sabéis al Salmo que me refiero. Estamos bajo su protección. Estamos bajo su cobertura, bajo sus alas, protegidos. Y en ese salmo se habla, caerán 1000 y 10.000 a tu lado y a ti no te tocará. Entiendo que Dios nos estaba hablando y estábamos confiados en el Señor. Repito, como Sadrach, Mesach y Abednego, Dios nos puede librar del horno de fuego y si no nos libra, no pasa nada. Dios nos puede librar del COVID y si no nos libra, atravesamos COVID. O sea, los cristianos también enferman. En la iglesia del Nuevo Testamento había gente enferma, había gente, Timoteo padecía de su estómago, Pablo tenía un aguijón en su carne y hay más, alguno que otro hermano por ahí enfermo y no era un problema. Asumimos que en esta vida enfermamos, asumimos que en esta vida hay accidentes, entendemos que esas cosas ocurren en este mundo. A ver, que habéis comentado cosas por aquí, déjame que lea algún mensaje. Cecilia estaba diciendo, ya mismo llega el Ramadán. Ayer vi en la tele que están pidiendo poder reunirse en la mezquita por la noche y sin restricciones. Me causó indignación porque estos lo quieren conseguir con aforo importante. Sí, cierto, bueno, es otra de las cosas que a mí me ha indignado, ya no comparándonos con religiones, sino con actividades culturales. Llevamos meses en los que el aforo se amplió a teatros, cines y espectáculos al 50% y a las iglesias nos dejaron al 30%. Si no protestamos los cristianos, o sea, al final callamos, nuestras autoridades evangélicas, las organizaciones evangélicas, no es que se quejen, protesten eso, no, es que al contrario, sí, mejor que cerremos las iglesias. ¿Qué entendemos que es la iglesia? En la Edad Media, cuando la peste negra, la gente se refugiaba en las iglesias clamando a Dios que les ayudase. Ahora nos afecta una epidemia y cerramos las iglesias y nos quedamos en casa. La iglesia es la obra de Cristo, tiene que ser luz en la tierra, tiene que predicar y tiene que anunciar a todos. ¿Cómo que es eso que a los cines, a los teatros se les permite el 50% y a la iglesia no? Claro, desde la perspectiva del gobierno, la iglesia no es nada importante. ¿Es más importante el teatro que la iglesia? Bueno, pues que me acusen de lo que quieran, pero yo me quejaré de eso.
Y no soy negacionista ni mucho menos. Estoy reclamando la identidad de lo que somos como iglesia. Tenemos que mostrar al mundo que pertenecer a una iglesia no es una actividad menor. Para nosotros es lo más importante en nuestra vida. Y si no transmitimos eso, ¿cómo les predicaremos el Evangelio? ¿Qué les estamos diciendo a los demás? Bueno, si podemos, somos cristianos. Si no, no. Si nos dejan, decimos según qué cosas hay en la Biblia. Si nos las prohíben, nos callamos. Mira, yo quiero ser como Jesús. Y Jesús no se mordió la lengua jamás. ¿Y qué pasó? Pues que procuraban matarle todo el tiempo. Una vez estaban ya allí preparados para apedrearle, y como no era el momento, simplemente pasó entre ellos y se marchó y nadie fue capaz de tirar una piedra, no era el momento. Al final terminó en una cruz, claro, bajo el consentimiento de Dios, porque era el anticipado conocimiento que Dios tenía y estaba profetizado, y él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Entonces hemos sido llamados a ser como Jesús. Nuestra misión no es entrar en conflictos con el gobierno, no montar aquí manifestaciones, no montar una guerrilla, no, eso no es no incitar a la revuelta, eso no es nuestra misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Lo que pasa es que a veces la predicación del Evangelio pues se convierte en algo hostil, agresivo. Yo en ese contexto me acuerdo tener que haber discutido con algunos hermanos que no, mejor cerramos, mejor que no sé qué, y porque se me ocurrió comparar, no comparar, sino utilizar la memoria y decir, mira, en los Hechos de los Apóstoles a la iglesia se le predicaba reunirse, se le prohibía reunirse, se le prohibía predicar el Evangelio, ¿y quién lo prohibía? La autoridad, el gobierno. ¿Y ellos qué hacían? Se reunían y predicaban. Y yo aclaré, no estoy diciendo que hagamos eso ahora porque no es el caso. No nos han prohibido que nos reunamos y no nos han prohibido que prediquemos. Solo lo estoy utilizando como un ejemplo. A ellos les prohibían y ellos seguían, arriesgando sus vidas, enfrentándose a la autoridad. A nosotros nos dicen, solo os podéis reunir al 30% y los cristianos dicen, no, mejor cerramos. No podemos hacer eso. Tenemos que aprovechar lo que nos permiten y si hay que protestar, protestamos. Para eso somos protestantes. Que los protestantes parece que eran los de Lutero, ahora ya ningún protestante protesta, ya hemos perdido la identidad de nuestro nombre. Yo seguiré protestando. ¿Cómo que se puede ir al teatro al 50% de la iglesia solo al 30%? ¿Y eso por qué motivo? La Constitución española en el artículo 16 declara que tenemos derecho a culto. Tenemos derecho a vivir nuestra fe como creamos adecuado, reuniéndonos, haciendo las actividades que creamos, y no tenemos que dar cuenta al gobierno ni a ninguna autoridad siempre y cuando no estemos violando leyes. Eso dice el artículo 16 de la Constitución española. En algún artículo de la Constitución española dice que los teatros sean más importantes que la iglesia. No, al revés. Pero otra cosa es la práctica. Y como los cristianos se callan, pues no hay ningún problema. A ver, otro comentario por aquí. Belén decía, de la misma manera que no dejamos de conducir tomando todas las medidas de seguridad, aún habiendo mucha cantidad de accidentes, tampoco debemos dejar de reunirnos tomando las medidas que el gobierno indique. Estamos en las manos del Señor y nos iremos cuando Él quiera. Perfecto, es lo que yo estaba también comentando, es lo que yo os había dicho. Hemos asumido que hay muchas cosas que causan un riesgo. Yo en diferentes estudios, sobre todo al principio, después, una vez que lo he dicho, pues que ya cada uno crea lo que quiera. Yo no voy a coaccionar ni presionar a nadie, ni voy a estar ahí machacando siempre con lo mismo. Tenemos que seguir predicando la palabra. Pero yo recuerdo pues que simplemente hablé de cifras. Y a día de hoy, ya después de un año, el COVID-19 en el mundo ha matado a 3 millones de personas en todo el mundo. Eso en una población mundial de casi 8.000 millones de personas no es una situación
podríamos decir extrema, porque es un porcentaje muy bajo. De hecho, y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo, no pasa nada, solo han muerto 3 millones, no digo eso. Estoy comparando la importancia que se le da al COVID con otras causas de muerte a las que no se le da ninguna importancia. Según cifras oficiales de la OMS, de la ONU, etc., en el mundo mueren cada año por causas directas por la contaminación más de 9 millones de personas. Del COVID han muerto 3. Estamos moviendo cielo y tierra y dándonos mucha prisa, queriendo correr demasiado para buscar solución. Y yo no digo, no hay que hacerlo, no digo eso, digo, ¿y qué se está haciendo para solucionar los más de 9 millones de personas que mueren cada año directamente por causa de la contaminación? No se hace nada. Entonces, es algo un poco extraño, ¿no? O sea, con este tema nos volcamos e intentamos, pero más muertes que de COVID hay de cáncer en el mundo. Y los que investigan contra el cáncer no tienen financiación oficial. Tienen que andar reclamando ayudas y limosneando a los gobiernos que les ayuden a luchar contra el cáncer. Seguramente tú todavía en muchas farmacias entras y ves una hucha así grande para que pongas un donativo para ayudar en la lucha contra el cáncer. Los gobiernos no pueden destinar un dinero para tratar de avanzar y de impedir que millones de personas mueran cada año por cáncer. O sea, eso es de lo que yo me quejo. O sea, ¿qué intereses hay? En cuanto nos volcamos ahí, se han desarrollado vacunas en 6 meses cuando los expertos, no es mi opinión, los expertos dicen que una vacuna mínimo se tiene que desarrollar en 2 años, porque hay que experimentar, porque hay que comprobar, porque hay que no sé qué. Ahora tenemos estos problemas con esta vacuna que crea trombos, produce trombosis y hay muertes. Aquí en Cataluña, ayer o antes de ayer, murió una persona después de ponerse la vacuna, murió por trombosis. Hay mucha confusión. Hubo gente que dijo, algunos oficialmente, algunos dijeron, no hay una relación demostrada. Otros decían sí. El otro día uno de los responsables de estas autoridades sanitarias de Europa, un italiano, dijo que sí, que hay una relación directa. Lo único que hay que plantearse es si el riesgo se puede asumir pensando que es más el beneficio, pero que sí, que hay una relación directa. Entonces muchos países ya dijeron que no van a seguir usándola, en España también han dicho que no van a seguir usando esa vacuna, y ahora se plantean, hoy en Cataluña se están debatiendo, están con el problema, ¿y qué hacemos con los miles? Porque hay miles de personas que se pusieron la primera dosis de esa vacuna, ahora les tocaba la segunda, pero han dicho no vamos a vacunar más, y están barajando el qué. Hay un montón de opiniones, pero no hay ninguna versión científica oficial. Y la gente está ahí que no sabemos qué hacer, ¿entiendes? O sea, se quiere ir muy rápido y se crea un clima de caos, de confusión, se provoca que haya gente que diga, no, yo no me quiero vacunar. Hay otros que se vacunan con miedo, hay otros que sí, hay otros que no. Y la autoridad es la que tiene que impartir un orden, pero no un orden instaurando la autoridad así a la fuerza. Ahora se nos ha anunciado en Cataluña que a partir del viernes nos vuelven a confinar, no podemos salir de la comarca. Y yo estos días escucho en las noticias que la gente está levantando la voz diciendo ¿y por qué? No lo entendemos. No se nos da un motivo, porque precisamente la incidencia está descendiendo. Hoy el riesgo de contagio ha bajado a 0,90. O sea, menos de una persona contagia a una persona. Está bajando la incidencia del COVID, pero se están implantando más restricciones. Y la gente no lo entiende. Claro, la gente está cansada. Llevamos más de un año, ahora nos abren 2 semanas, pasan las 2 semanas, ahora nos vuelven a cerrar. Y la gente se queja. Profesionales que sus negocios están sobreviviendo por los pelos,
y parece que cuando empiezan a ver un poco de luz les vuelven a recortar y claro, esto está generando una sensación de malestar general, del no saber qué, y los cristianos tenemos que transmitir seguridad, tenemos que transmitir el mensaje que Dios nos ha encomendado, sin entrar en debates políticos, en posiciones, yo estoy a favor, yo estoy en contra. Yo si protesto es para reclamar los derechos que tenemos como cristianos y para predicar y enseñar lo que dice la Biblia. No me voy a meter en otras historias y en otros conflictos, porque no hemos sido llamados a eso. Pero sí que hemos sido llamados a ser luz en el mundo, sal en la tierra, a demostrarle al mundo que nuestro mensaje es lo más importante, no es secundario y no está condicionado. Si podemos predicamos, si no, no predicamos. No. Si eso lo hubiesen hecho los hermanos de Hechos, que por eso lo comparaba, pues el Evangelio no había llegado a nosotros, porque allí creer en Cristo y predicar a Cristo era terminar crucificado, terminar en un circo devorado, despedazado por fieras o por cuadrigas de caballos o en manos de gladiadores, era ser quemado vivo o otras muchas cosas. ¿Y qué hacían los cristianos? Seguían reuniéndose, seguían predicando, porque como estábamos estudiando el martes, nos es más imperioso, más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí estaban los líderes y las autoridades diciéndole a Pedro y a Juan, os prohibimos, y dice que amenazándoles, que prediquéis más el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer, porque necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Satanás siempre va a procurar hacer eso, instaurar el miedo en los creyentes. A ver, hay más comentarios relacionados. Bueno, más o menos estamos ahí en lo mismo. Ahí está el versículo, que a mí se me mezclaron palabras ahí en la mente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De hecho, la crisis no ha sido una crisis humanitaria. En ningún momento se ha declarado crisis humanitaria, porque la mortandad y las consecuencias no alcanzaron ni a los mínimos para declararlo una crisis humanitaria. El problema es que se declaró una crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario de nuestros países no estaba preparado para hacer frente a una pandemia de este tipo. Pero nunca oficialmente se ha declarado crisis humanitaria, que sí que ha ocurrido en otros momentos de la historia. Pero ahora oficialmente es una crisis sanitaria porque los sistemas sanitarios, hospitales, urgencias, se vieron desbordados, no tenían camas, no tenían personal. Pero eso es un problema de infraestructura, porque estaba anunciado que podríamos sufrir eso, y no como el COVID, mucho peor se podría haber sufrido, porque hay amenazas de virus contra las personas mucho más graves que lo que está siendo el COVID-19. Entonces, es responsabilidad de las autoridades tener planes de emergencia para cuando llega el caso poder actuar correctamente. El objetivo de Satanás es que no hablemos de Jesús. Les amenazaron y les prohibieron que hablasen del nombre de Cristo. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Fueron, lo contaron a la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Oró, leyó la palabra y se encomendaron a Dios. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Siguieron predicando. ¿Y qué ocurrió? Pues que algunos creyentes murieron. El primer mártir de la iglesia es Esteban. Después las autoridades matan a Jacobo. Y viendo que el pueblo lo acepta y no tienen problemas, porque al principio no iban más allá porque tenían miedo al pueblo, pues se animaron y entonces ya fueron para ejecutar a Pedro. ¿Pero qué hizo el Señor? No era el tiempo de Pedro, así que el Señor lo libró de sus manos. El Señor a unos permitía que muriesen, a otros permitía que viviesen. Dios es Dios en nuestras vidas. Y nuestra vida no es este mundo y lo que tenemos en este mundo. Nuestra vida está más allá. Es lo porvenir. Y con esa esperanza lo miramos de lejos y lo creemos.
Y en el momento en el que tu vida como creyente es lo que tienes en este mundo, entonces sí, el mundo se te cae encima, claro. Cuando tu vida es lo que posees, tus posesiones, tus riquezas, las cosas materiales, pues entonces sí, claro, entonces el miedo puede contigo. Y ahí es donde el Señor está tratando con nosotros. Ahí el Señor está llegando a nuestra vida y nos está tratando de hacer que cambiemos en nuestra forma de pensar. Si cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de vivir. Yo entiendo a los creyentes que en grupos de pastores que estoy, bueno, a mí me entristecía en estos meses atrás del COVID que de pronto un hermano, un pastor decía, compartía, ¿no?, su postura y decían: hermanos, nosotros hemos decidido seguir con la iglesia abierta. Y aparecían los testimonios de otros 2 o 3 pastores criticando a llamándole insolidario, llamándole temerario, que no sé qué. Y entonces ves toda esa inmadurez a nivel de liderazgo. Y bueno, entonces entiendes que si los pastores están así, las ovejas, ¿cómo quieres que estén, no? Sucumbimos al miedo, sucumbimos al terror. Y Satanás se ríe de nosotros. ¿Qué crees? ¿Que no tenía miedo Pedro y Juan cuando el Sanedrín les ordenan que no prediquen el nombre de Jesús y los amenazan? A la siguiente les azotaron y les dejaron la espalda hecha polvo. ¿Pero qué hicieron ellos? Se fueron y siguieron predicando. ¿Pero qué crees? ¿Que no tenían miedo? Pues claro que tenían. ¿Por qué le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente? Y en el capítulo 1 se lo repite varias veces. Porque Josué, como hombre, tenía temor. Jericó era una ciudad fortificada formidable. Y los ejércitos de Canaán eran muy poderosos. Y los gigantes eran reales, estaban allí. Pero el Señor estaba con ellos. ¿Tenía miedo Moisés de ir a Egipto, presentarse a Faraón? Claro que tenía miedo. Y en ningún momento el Señor le recrimina: eres un miedoso. No. El Señor lo está intentando convencer y el argumento final es: ve, porque yo estaré contigo. Ese es el mandato del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes. Cuando tú pones tu confianza en lo que tienes, en tu economía, en tu fuerza, en tu intelecto, en los recursos, en tu salud, pues eso es lo que tienes. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, eso es lo que tienes. Y sin duda, si tienes a Dios en tu vida, lo tienes todo. Y repito, lo que dije antes, tener a Dios en tu vida, estar seguro en el Señor, no significa que ya no te vas a enfermar, que no vas a tener accidentes, no, ni mucho menos. No olvidemos que en la primera iglesia morían como mártires, no olvidemos que en la primera iglesia había gente enferma, había milagros, sí, también, y también ocurren milagros hoy en día, pero no vivimos para recibir nuestro milagro en la carne, vivimos para proclamar a Cristo. Y nuestra esperanza y nuestros ojos no están en la patria terrenal, sino en la celestial. El tesoro no es lo que podemos adquirir en el mundo, nuestros tesoros tienen que estar en los cielos. Allí es donde vamos a estar para siempre. Todo lo que conseguimos en este mundo, al final se va a corromper, se va a desintegrar, va a quedarse ahí. No te vas a poder llevar nada. Pero lo que tengamos en los cielos es para siempre. Entonces aquí se trata de que tu vida no esté condicionada a tus miedos, a tus temores. Mira, a todos se nos ha lastimado desde que éramos niños. Todos hemos tenido que sufrir a veces las consecuencias de algún maltrato, de algún menosprecio, y no siempre físico, a veces puede ser psicológico. Y ese miedo te condiciona desde niño. Hoy en día se habla de bullying, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, bueno, los que sois de mi edad y venimos de esos años, en nuestro tiempo, en el colegio, bueno, había bullying, claro que había, y ¿de qué manera? Pero no existía esa expresión, el bullying no existía. Pero claro que había. Yo el otro día, así como en broma, creo que fue el martes, lo decía,
Yo empecé a ir al colegio cuando en mi edad pues empezabas con 4 años, con 5, con 6, no había una norma así como hoy en día que está más establecido, ya con 3 años empiezas P3. Entonces yo fui al colegio así muy pequeñito y empecé en párvulos. Entonces había primero y segundo de párvulos y después ya pasabas a primero de EGB. Y yo el otro día lo contaba así como de broma, que el primer día del cole que vas aterrorizado porque ya tus padres te condicionan, cuando tus padres te dicen, si no pasa nada, hombre, no tengas miedo, si te lo vas a pasar bien, tú eres niño pero no eres tonto. Cuando te están diciendo, te están hablando así, tú estás diciendo algo malo, de algo malo se trata. Porque cuando alguien te dice, no tengas miedo, no pasa nada, si es una cosa, tú dices, ¿cómo que no tenga miedo? Y el primer día que voy al cole, un niño me mordió, me dejó los dientes marcados, casi que me hizo sangre y todo. Entonces ir al cole era un terror, era terrorífico. Y los más fuertes condicionaban a los más débiles. Siempre había el fuerte de la clase que tenía aterrorizados a todos los demás. Y bueno, y tristemente niños que en sus casas pues sufrieron situaciones de violencia, bueno, cosas terribles, ¿no? Entonces, en este mundo, desde pequeñitos, hemos tenido que lidiar con el miedo, con el terror. Y eso siempre nos ha condicionado. Me acuerdo, quizás tenía 5 años o no sé cuánto. Rosario, mi hermana que está por ahí, se acuerda, seguro que escribe algo ahora al recordarlo yo. Recuerdo un día que por la mañana nos levantábamos, mi hermana es 7 años mayor que yo, Rosario. Entonces quizás tenía yo 5 años, no fue los primeros meses de ir al cole, fue más adelante. Ya llevaba meses o 1 año quizás, no sé, no recuerdo. Y me acuerdo que un día, porque mi madre se iba a trabajar, mis padres se iban a trabajar y mi hermana y yo pues nos íbamos para el colegio. Ella se preocupaba, vámonos para el colegio. Y un día yo digo, no quiero ir al colegio. Y mi hermana, pero ¿cómo que no? Sí, tenemos que ir. Y yo, que no. Y todavía tengo así me quedan esas rastras de memoria, me acuerdo algo yo. Que no quiero ir al colegio. Víctor, que tenemos que ir. Niño, me decía, niño, que tenemos que ir. Y yo, que no. Que sí, pero que... ay, la mamá cuando se entere que no quieres ir, ya verás que no sé qué, que no. Y llorando, y ella me llevaba arrastrando. Y yo, que no. Y me llevaba arrastrando por la calle. Creo recordar que a mitad de camino nos volvimos para atrás. ¿Y por qué no quería ir al colegio? ¿Por qué tomé aquel día? Bueno, porque el colegio para mí era terrorífico. Tenía miedo ir al colegio. Creo que fue que volvimos para atrás hasta donde estaba mi madre. No sé si estaba en casa o en el trabajo, porque trabajaba cerca de casa. Rosario se acordará, porque le metí un buen berrinche a ella. Y cuando llegamos, ¿y qué pasa? Que no quiere ir al cole, y se quitó la zapatilla. Y cuando se quitó la zapatilla, entonces ya me fui al cole, corriendo. ¿Qué pasó ahí? Había algo que me producía un miedo, pero cuando otra cosa que me causaba más miedo, entonces ya el otro miedo sucumbió al... el miedo de la zapatilla era más grave que el otro miedo. Desde pequeños hemos sido condicionados. De jóvenes, seguramente ha habido gente que te ha hecho daño. De mayores, quien más, quien menos habrá sufrido. Y todo ese temor te condiciona, te paraliza. Hay fobias. Hoy en día la lista de fobias es larguísima. Hay gente que le tiene miedo a las ratas, o a la oscuridad, a las tormentas, a los espacios cerrados o a los espacios abiertos. Hay miedo a las plumas de los pájaros, a las arañas. Pero después hay otros miedos pues que quizás no son así tan llamativos o para sonreírse, pero que son muy reales y abundan mucho, como el miedo al fracaso, por ejemplo, miedo a las enfermedades. Hoy en día, en la época de Internet,
hay cada vez más gente que sucumbe al miedo porque se sienten mal, tienen un síntoma, consultan en internet. Como consultes en internet los síntomas de algo que dices, me pasa esto, voy a ver los síntomas, los voy a poner ahí en Google. ¿Lo pones? ¿Para qué? ¿No? Porque claro, ahí te explican todo lo que puede ser. Y no es un médico el que te está dando su criterio, es el Google. Y claro, te empiezan a decir ahí enfermedades mortales, gravísimas y tal. Y las personas se aterrorizan viendo todo eso. El miedo te consume la energía, te paraliza, afecta a todo tu cuerpo. A veces he puesto el ejemplo de una vez en la montaña. Siempre me ha gustado hacer montañismo. Desde jovencito hemos subido montañas, hemos subido picos en los Pirineos, en los Alpes, Sierra Nevada, picos de Europa, por todas partes. Entonces, bueno, muchas veces pues nos acompaña gente. Una vez que estábamos en el Pirineo, aquí en el Pirineo aragonés, estábamos subiendo hacia un pico que se llama Monte Perdido, es un 3.300 y pico. Es uno de los más altos de los Pirineos. Y entonces siempre pues se nos apuntaba gente y éramos un grupo. Y ese día pues vinieron unas personas y algunos eran inexpertos, no habían hecho nunca así montañismo de una forma así más. Y entonces estábamos subiendo por un sitio que, bueno, cuando íbamos así con personas inexpertas nunca nos metíamos en sitios complicados, era relativamente fácil, lo único que había altura. Pero se podía trepar fácilmente, era simplemente usando manos y piernas, ir trepando por las rocas y en principio no había demasiado peligro. Pero una de las personas, una chica que venía, en mitad de estar ahí subiendo, cuando miró hacia abajo y vio la altura, de pronto el miedo la paralizó y se quedó ahí, que no era capaz de moverse. Las piernas empezaron a temblarle. Literalmente tenía así una pierna apoyada en una roca y la rodilla le temblaba. Y decía, no puedo. El problema es que no puede seguir y no puede descender. Se quedó, el miedo te paraliza. Entonces yo que estaba al principio descendí, bajé y para tratar de tranquilizarla. Le dije, pero no pasa nada, no es peligroso, es fácil trepar por aquí y tal, no mires la altura. Y entonces viendo que no se tranquilizaba, entonces de mi mochila yo llevaba una cuerda de escalada. Entonces saqué la cuerda, la até y el otro extremo lo até a mí. Y le dije, mira, ya estás atada con la cuerda, ahora ya no corres ningún peligro. Ahora estás sujeta. La cuerda te protege. De pronto se empezó a relajarse. Sí, es verdad, estoy más tranquila y tal. Y continuó. Simplemente sentirse segura hizo que el miedo desapareciese y su cuerpo volvió a reaccionar. Pero en el momento de miedo, el cuerpo no reaccionaba. La gente se queda paralizada por el miedo, por las fobias que puedan llegar a tener. De hecho, el miedo es necesario. Necesitamos tener miedo, es un sistema de defensa. Es peor perder el miedo a cosas que quizás tener demasiado miedo. Porque el miedo al final el Señor nos lo dejó como un mecanismo de defensa. El miedo a las alturas es algo que se puede perder con la experiencia. Si tú te acostumbras, pues al final llegas a perder el miedo a las alturas y es entonces cuando se pueden producir accidentes mortales. La gente en la construcción que trabaja, seguramente muchos habéis visto esas fotografías que se sacaron hace muchos años cuando se estaban construyendo aquellos primeros rascacielos en Nueva York, y están esas fotografías en blanco y negro de los operarios caminando a cientos de metros de altura por vigas de hierro así de anchas, sin asegurarse, sin estar atados a cuerdas, sin nada. Eran años en los que eso de la seguridad en el trabajo no es como hoy en día, que por ley se establecen unos sistemas de seguridad. Pero había muchos accidentes mortales, porque cuando tú caminas por la calle te sientes seguro, lo has hecho toda la vida, y a veces corres, y a veces tropiezas y te caes. O sea, quiere decir que por muy seguro que estés, puedes tropezar y caerte. El problema es que si estás a ras de suelo, pues te puedes hacer daño, pero tampoco igual matarte.
Pero si tú estás tan tranquilo y tan seguro a 100 metros de altura y tropiezas y te caes, ahí te matas, claro. ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer ese miedo que te paraliza, que consume tu energía, que consume tu cuerpo, te produce desasosiego, te llega a hacer que pierdas vitalidad, incluso padecer mucho miedo produce enfermedades, genera enfermedades. ¿Cómo vencer ese temor? En el tiempo del anticristo, de la bestia, decidirte por Dios y negar al anticristo, pues va a ser casi asegurarte una muerte segura y probablemente te cortarán la cabeza. La pregunta es, ¿cómo podrán resistir esos hermanos a ese temor? ¿Cómo resisten hoy en día nuestros hermanos que están en Sudán, en Afganistán, en Irán, en Emiratos Árabes, en países donde les prohíben predicar a Cristo bajo serias represalias, en algunos de estos países incluso bajo pena de muerte, según lo que predican? ¿Y cómo vencen el miedo? Bueno, evidentemente hay algo que no depende de nosotros sino de Dios, que es la fortaleza que viene de parte de Dios. Dios no nos abandona en medio de la dificultad. Y hay una especie de fuerza y de energía que viene de parte de nuestro Dios. Si no, ¿cómo explicas que estos hombres, mujeres y niños en los tiempos de la primera iglesia en Roma, las crónicas, algunos escritos históricos hacen referencia a que algunos cristianos morían en los circos cantando alabanzas a Dios? Dice alguna de estas crónicas que Nerón se enardecía y se volvía loco, no entendía cómo era posible que estuviesen martirizando a los creyentes y estos no parasen de cantar. No lo entendía, no lo conseguía. ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene esa capacidad para resistir la prueba, el sufrimiento? ¿Cómo vences el miedo? Bueno, sin duda hay una fortaleza que viene de parte de Dios. La Biblia habla de ser mártir como un don, porque ningún ser humano tiene la capacidad de enfrentarse a una muerte terrible así con tanta tranquilidad, a no ser que esa fuerza le venga de parte de Dios. Dios no te abandonará. Yo sé que algunos de nosotros podemos pensar, ¿no? Uy, si a mí me pasase como le pasó a estos cristianos o como le pasa a cristianos hoy en día en estos países del mundo, yo no estoy seguro de poder resistir, de poder, y no sé, yo soy muy cobarde, yo igual sucumbiría y bueno, tienes que entender que esos hermanos no eran diferentes que tú, eran como tú, eran como nosotros, ellos también tenían miedo, pero cuando nosotros confiamos en Dios, nos aferramos a Dios, Dios no nos abandona. Él es fiel, jamás desamparará a un hijo suyo. Eso no quiere decir que ya no tendrás sufrimiento, que si te quemas no sentirás el dolor, pero Dios te dará su fortaleza para resistir en el día de la prueba. Y además tenemos algo vital. Mira, déjame que leamos un versículo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18. Vamos a leerlo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, esto es yo creo que es una evidencia que todos reconocéis, a la que penséis un poco, todos reconocéis, sin tener que iros muy lejos. En vosotros mismos quizás alguna vez os habéis encontrado que habéis reaccionado ante una circunstancia y no habéis pensado en las consecuencias.
salvar a un hijo de un peligro. Bueno, ha habido padres que han sido capaces de hacer cosas muy temerarias porque han visto a un hijo suyo en peligro. ¿Por qué? Porque ahí hay amor. Tú ves a tu hijo en peligro y te metes donde sea para salvarle, aunque de pronto tu vida entre a estar en peligro también. ¿Pero por qué hace eso un padre? Porque amas tanto a tu hijo que el miedo que podías sentir por meterte en una amenaza desaparece porque tu amor es mucho más poderoso que eso. ¿O me equivoco? ¿O no ocurre así? Así ocurre. Mira, hasta por ahí por internet tienes vídeos de padres que reaccionan así para salvar a sus hijos, o un esposo a una esposa, o viceversa, la esposa al esposo. O sea, cuando tú amas a alguien y ves a esa persona en peligro, reaccionas instintivamente por el amor que sientes por esa persona. Ahora, si es un extraño y tú dices, uy, si intento salvarle es probable que yo muera, igual ahí te lo piensas. Pero si es alguien a quien tú amas, ni te lo piensas, te lanzas para ayudarle aunque tu vida se ponga en serio peligro. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Evangelio de Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo podríamos entender lo contrario a lo que dice. Si dice que al conocer la verdad te hace libre, podríamos decir que la ignorancia y la mentira te condiciona. Y cuando hay ignorancia y hay mentira, el miedo tiene todo el terreno para apoderarse de ti. Cuando tú ignoras las grandes verdades de la Escritura acerca de cómo es Dios, cómo actúa Dios, quién eres tú para Dios, cómo trata contigo, etcétera, etcétera, cuando tú entiendes todo esto y lo crees y lo vives, entonces esa verdad te libera. ¿Te libera de qué? De muchas cosas. Te hace libres de lo que estamos hablando, del miedo, ese miedo que te paraliza. Siempre vamos a seguir sintiendo miedo, ¿eh? Pero el miedo ya no tiene el poder sobre ti de condicionarte. Las decisiones que tomas ya no las tomas condicionado por el miedo. Ahora tus decisiones, aunque sientas miedo, pero tus decisiones están fundamentadas en el conocimiento y la experiencia que tienes en Dios. Mira, Dios jamás nos fallará, nunca. Me encantaría poder escuchar un montón de testimonios que seguro que tendríais ahora en este momento. Cada uno puede contar aquella experiencia que tuvo cuando decidió confiar en Dios y Dios estaba ahí con él. Dios jamás te deja, jamás te fallará. Y repito lo que te dije antes, Jesús no dijo que nunca padeceríamos aflicción. No, Él dijo que por encima de nuestras aflicciones hay otra cosa. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dijo a continuación? Pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo, Satanás nos zarandea. Satanás me ha pedido para zarandearos como el viento zarandea el trigo. Vamos a ser zarandeados. Pero yo he rogado por vosotros que tu fe no falte. En el zarandeo, en el miedo, en la tribulación, en la enfermedad, hasta en la muerte, ahí lo peor no es lo que yo pueda sufrir. Lo peor es que yo me quede sin fe. Ese es el problema. Por eso Jesús dijo, pero yo he rogado para que no seáis zarandeados. No, si Satanás le pidió permiso a él, si nos zarandeas porque dio permiso el Señor. La pregunta de algunos es, ¿por qué le da permiso? Bueno, porque Dios tiene propósitos aún en las tribulaciones. Dios está en otra perspectiva distinta a la nuestra. Para muchos cristianos su vida es lo que tienen aquí en este mundo. Para Dios, la vida
que tiene guardada para nosotros es la mejor. Cuando Cristo dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, ¿cómo crees que es el lugar que Cristo preparó para ti? El mejor. El mejor. Pero el hecho que no lo vemos, si Dios nos permitiese ver por un segundo el lugar que preparó para nosotros, seguramente no volverías a dejar de pensar en eso a cada segundo de tu vida. Desearías con todas tus fuerzas estar ahí. ¿Por qué Dios no nos lo muestra entonces? Bueno, porque Dios hace las cosas desde otra perspectiva. Ahora se trata de la fe. Tenemos que creerle a Él. Si es por vista, ya no es por fe. ¿Entiendes? Y además tenemos encargos de parte de Dios, tenemos una misión. Dios tiene una voluntad para cada uno. Dios nos ha llamado a cosas, tenemos que predicar su evangelio. Tenemos que estar ahí trayendo su voluntad en medio de este mundo. Tenemos que ser luz en las tinieblas de este mundo. Conocer la verdad de Dios nos trae a la realidad. La realidad no siempre es lo que creemos. Lo que tú ves no siempre es la realidad. Hay cosas invisibles que no ves y no quiere decir que porque no las veas no son reales. ¿Te acuerdas el del chiste aquel que se cayó? Era un chiste de uno que se llamaba Eugenio, un humorista que ya falleció. Se cayó por un precipicio y se quedó colgando de una rama y se queda ahí colgando y entonces gritó, ¡hay alguien!, decía el humorista, ¿no? Y todo se quedaba en silencio, solo se oía el eco, alguien, alguien, alguien. Y repetía, ¡hay alguien! Y se oía el eco, alguien, alguien. Y dice que de pronto se oyó la voz de Dios, que decía, sí, estoy yo, soy Dios. Dice, y la voz de Dios le dijo, mira, rompe la rama en la que estás enganchado y déjate caer al vacío. Así mis manos te recogerán y te dejarán en el suelo sin que sufras ningún daño. Y según el humorista, este hombre se lo quedó así pensando un momento y dijo, ah, está bien. Pero, ¿hay alguien más?, gritó. Es un chiste, pero enseña algo. Algo en la metáfora hay algo que podemos aplicarnos nosotros. Creer a Dios es creerle. Y el cristiano a veces es como el del chiste. El Señor te dice, confía en mí. Y tú dices, vale, sí, confío en ti. Pero si tengo otra cosa en la que confiar, ¿sabes qué? Confío en esto. O confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Tenemos que saber. La ignorancia nos puede llevar a dejar de ver la realidad. Mira, precisamente al contar el chiste me acuerdo de una anécdota. Se cuenta como una historia cierta, no sé si es verdad o es mentira, pero se cuenta que, no sé si fue en la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial, una de las noticias, que un piloto fue alcanzado en su avión por fuego enemigo y tuvo que saltar en paracaídas para no estrellarse con su avión. Y entonces estaba en la Europa, en invierno, la Europa del norte, un frío terrible, y él cayó con su paracaídas y se quedó enganchado en las ramas de un árbol. Era una noche oscura, con niebla, no se veía absolutamente nada y el frío era intensísimo. Y ahí quedó el soldado colgando de su paracaídas de las ramas de un árbol. En algún momento pensó, no podía acercarse a ninguna rama y pensó, la única solución, él llevaba en su equipamiento, llevaba una navaja y él pensó, si corto las cuerdas, caería, pero el problema es que si hay muchos metros puedo matarme o me puedo quedar gravemente herido. No sabía si resistiría el frío esa noche, pero creyó que era la mejor alternativa. Decidió no cortar las cuerdas. La noticia decía que no sobrevivió a esa noche. El frío se fue apoderando de él y al final quedó dormido por el frío y se congeló y murió.
Cuando encontraron su cuerpo fue muy chocante porque quedó colgando de las ramas de un árbol, pero estaba como a medio metro del suelo, solo que él no lo sabía. Si hubiese cortado las cuerdas, habría sido un pequeño salto y habría estado en tierra firme. Y entonces podía haber buscado refugio y podía haber caminado y podía haber sobrevivido. Pero el no conocer, el no poder ver lo que había, lo condicionó a tomar una decisión. Yo no puedo ver lo espiritual con los ojos físicos. Yo no puedo ver a Dios. Pero todos nosotros que estamos hoy escuchando este estudio, doy por sentado que un día decidimos creer sin ver, haciendo nuestras las palabras de Jesús a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros no vimos a Jesús, no lo hemos visto nunca, pero hemos creído. Hemos decidido creer lo que la palabra de Dios dice y confiamos que Dios está con nosotros. Y no te olvides de algo, los valientes también tienen miedo, pero el amor vence al temor. La fe te ayuda a adquirir esa victoria sobre el temor. Conocimiento, fe, amor te llevarán a la victoria. Espero que ninguno de los que estamos aquí tengamos que enfrentar este tiempo de la guillotina o de no sé cómo cortarán la cabeza, si con una espada, con una guillotina, con algún artilugio que se invente la bestia. Espero que no tengamos que llegar a eso. Pero aunque seamos arrebatados antes, no sabemos lo que nos depara nuestro peregrinaje por este mundo. Pero sin duda el miedo nos va a seguir golpeando en algún momento. Recuerda, fe, conocimiento, amor, sobre todo ese amor, tiene que estar en tu vida en la medida óptima para siempre poder ser el vencedor que la Biblia dice que eres. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por esta noche porque ya se nos ha cumplido el tiempo. Me alegré mucho de volver a veros en este día. La misericordia de Dios nos permite que nos podamos seguir reuniendo así cada día y en su misericordia andamos. Y confiamos, mañana, si Dios quiere, nos volveremos a ver. Recordad que mañana es viernes y como todos los viernes seguiremos en la rutina de las 6:30 de la tarde. 6, ahora decía yo 6:30, no, a las 6. Estamos haciendo los estudios a las 6 de la tarde los viernes, porque mañana ya tenemos seminario bíblico de fe otra vez y yo tengo que dar también esta materia. Vamos a estudiar en el seminario Hebreos y Tabernáculo. Entonces, pues los hermanos que son del seminario, a las 8 ya estamos ahí en nuestro local, en la iglesia, para tener las clases. Ahí hay un buen grupo y vamos a estar avanzando. Eso mañana viernes, por eso el estudio lo adelantamos a las 6 de la tarde. Así que espero veros mañana por acá. Si Dios lo permite, a las 6 de la tarde estamos aquí teniendo nuestro estudio bíblico de cada día. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os cuide, os bendiga, esté con vosotros siempre y que Él sea realmente nuestra fortaleza, nuestro auxilio siempre en todo momento. Un abrazo, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana.